Alfredo Serrano. Muchas gracias, señora presidenta. Señores asambleístas, hace 41 años con León Febres Cordero comenzó nuestra lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, el terrorismo. 4 años de gobierno que dejamos un país prácticamente en paz, porque se la combatió con mano de hierro, se la combatió con mano dura a la delincuencia, al terrorismo y al crimen organizado. Lamentablemente los años han pasado y hoy vivimos una crisis de magnitudes superiores a las que se tuvo que vivir allá en 1984 y 1988, por lo cual el expresidente Febres Cordero, que en paz descanse, hoy es recordado en este país por haber asumido con frontalidad, con firmeza y con liderazgo la lucha contra la delincuencia. Hoy las circunstancias nos llevan a lo mismo. Tenemos que implementar la mano de hierro, la mano dura contra la delincuencia para lograr parar esta batalla que ya la tiene ganada lamentablemente en el país el crimen organizado. Y para eso se necesitan sin duda alguna leyes duras, leyes fuertes por parte de la Asamblea y acciones reactivas por parte del Ejecutivo. No solamente es un problema de leyes, también es un problema de liderazgo, de firmeza y de recursos que ya le aprobaron el año pasado al pueblo ecuatoriano de su bolsillo. Le sacaron varios miles de millones de dólares a través del incremento del IVA, el impuesto más regresivo que existe principalmente y más dañino para los pobres de este país para combatir la delincuencia. Pero lamentablemente, mayoritariamente ese impuesto se fue para pagar los compromisos con nuestros tenedores de deuda y no atender las necesidades de las Fuerzas Armadas. Nuestra propuesta de campaña como eje fundamental fue el combate a la mano de hierro contra la delincuencia. Y por coherencia política, vamos obviamente a respaldar este tipo de iniciativas con los cambios que hay que hacerle en su contenido para lograr el objetivo fundamental, que sea una ley viable, que no a mañana más tarde no lo paralicen en la Corte Constitucional. No hemos tenido que hablar con el gobierno para esta ley. Hay temas que no necesitan hablar porque tenemos una posición clara, coherente y de trayectoria histórica en nuestra organización política. Esta es una de ellas. Las iniciativas positivas, vengan de donde vengan, tienen que ser respaldadas. Y esta iniciativa es bastante positiva, más aún luego de los cambios que le ha hecho la Comisión para lograr mejorar el proyecto de ley. Por ello queremos aportar no solamente con nuestro discurso, sino también estamos presentando las observaciones a la Comisión de forma escrita, conteniendo textos alternativos que solamente buscan mejorar este proyecto de ley, que solamente buscan que el objetivo sea realizable. En ningún momento creemos que sea como escenario el archivo de la ley, ni el ministerio de la ley como alternativas a este gran problema que atraviesa el país, que ya lo han reconocido los propios asambleístas de gobierno y que no vale la pena repetirlo. Vivimos una crisis nunca antes vista en materia de seguridad y que trae como complicación, por supuesto, y se transmite a la parte social, a la parte económica y a la parte política. Nuestras observaciones, señores asambleístas. El artículo 1, el objeto de la ley. El artículo 2, el ámbito de aplicación. Y el artículo 3, que es la finalidad. Era la razón de ser de que el proyecto sea económico, pues. No debieron haber cambiado el texto enviado por el Ejecutivo. Recuerden que van a tener demandas en la Corte Constitucional también por la forma, para aquellos que creen que el proyecto no es económico y que tampoco es urgente. Pero justamente la razón de ser del proyecto, de que es económico, la justificación, estaban justamente en el artículo 1, en el artículo 2 y en el artículo 3 enviado por el presidente de la República. Nuestra recomendación: mantengan el texto enviado por el presidente de la República para que este proyecto justifique de que es de carácter económico y por supuesto de carácter urgente. Caso contrario, eliminando o cambiando el contenido de esos artículos, le estamos dando instrumentos de debate para quienes sostienen que este proyecto no es económico urgente. Mantengan los textos del Ejecutivo que, créanme, justifican que este proyecto es económico.
Asimismo, para evitar ambigüedades sobre la definición, por ejemplo, de grupos armados organizados, debemos incluir en la definición, en el artículo 4, que esto se refiere en el contexto del conflicto armado. Por favor, agreguemos en ese artículo para no dejar estas ambigüedades que incluso más adelante podrían ser asumidas como arbitrariedades. En la posesión, en la observación al artículo 11, bienes en posesión, uso, goce de los grupos armados organizados. Los jueces especializados para el juzgamiento de los casos, delitos, etc. Debemos incluir un texto que para la incautación de los bienes debe haber un pronunciamiento por el juez especializado, no el competente, porque cuidado, mañana más tarde nos salen que el juez competente es el de lo civil. Cuidado, mañana más tarde nos sale con que el juez competente es el de tránsito. No, pongamos al juez especializado creado en esta ley, este régimen excepcional justamente. Pongamos al juez especializado para el juzgamiento con los delitos relacionados con corrupción, crimen organizado y conflicto armado interno. Pertenece a un grupo armado. Aquí es fundamental clarificar la parte donde dice, para evitar justamente estas posibles luego arbitrariedades que se puedan cometer, que dice que pertenezcan permanente o circunstancialmente, directa o indirectamente a un grupo armado organizado. ¿Qué significa indirectamente pertenecer a un grupo armado organizado? Aclarémoslo, por tanto, en la definición, en el proyecto final. No dejemos abiertos estos textos que recuerden que las leyes no solamente son para los 4 años de gobierno, las leyes son para largo, más aún un conflicto que no acaba en 4 años y ni va a acabar en 4 años. Y vendrá un cambio de gobierno y vendrá un cambio de legisladores. Las leyes se hacen para siempre, para cumplir una meta. Y mientras no se cumple esa meta, seguirán vigentes. Y créanme que en 4 años no saldremos todavía de este problema. Por lo tanto, evitemos estos temas de indirectamente y nuevamente recurramos a lo que ya tiene la ley, el conflicto armado interno, siempre y cuando sean cometidos indirectamente dentro del conflicto armado no internacional. También nos hablan, por un tema creo yo de redacción, espero que sea, de actos fungibles y secundarios. No existen en el derecho los actos fungibles, existen los bienes fungibles. Por tanto, cambiemos esa redacción para que no, hay 10 sentencias al menos que revisé ayer de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde nos dicen que los tipos penales deben ser claros para que el proceso sea justo, mas no vagos o ambiguos. Evitemos esta ambigüedad, redactando el artículo de forma clara, precisa, y de esa forma nos sometemos a cumplir con la Convención Interamericana, en este caso de Derechos Humanos. Sobre el tema de los allanamientos. Sí, si bien es cierto, el artículo 77 de nuestra Constitución es claro en su numeral pertinente sobre el derecho a la inviolabilidad de domicilio que nos obliga a tener necesariamente la orden de un juez. Pero hay que buscarle alternativas a este mecanismo con el fin de que nuestra fuerza pública cumpla con el objetivo de luchar contra la delincuencia. Y aquí se está exigiendo que el juez actúe 24 horas después del allanamiento sin orden judicial, para de una otra forma mejorar y no darles elementos a la Corte Constitucional o a quienes pretendan demandar esta ley que creemos que es necesaria para el país. Sugerimos que el informe que va a emitir el CIES sea conocida también por el juez. No solamente el informe del allanamiento, que es posterior al allanamiento, sino que el informe con el cual se hace el allanamiento pase también a conocimiento del juez y por supuesto de la parte involucrada. ¿Por qué proponemos esta figura? Para darle un mejor membrete jurídico ajustándose a derecho. Porque si nos queremos ajustar al artículo 77 sobre la inviolabilidad de domicilio
que solamente se lo puede hacer con orden judicial y en delito flagrante, con excepción del delito flagrante, obviamente no vamos a cumplir con el requerimiento de la Constitución de la República y de los tratados internacionales de los cuales Ecuador es signatario. De manera que esperamos que con esta recomendación, con este alcance, podamos en algo ayudar a que este artículo mañana más tarde no sea borrado del mapa de nuestro país, del mapa jurídico de nuestro país. El siguiente artículo que tiene que ver con la aprehensión. A ver, aclaremos el tema de la aprehensión. La aprehensión no es más que el acto que cualquiera de nosotros que vemos que se está cometiendo en delito flagrante una persona, la aprendemos y la ponemos inmediatamente a disposición de las autoridades. Si nos quedamos retenida esa persona o cualquier persona de la fuerza pública se queda retenido por esa persona, ya no es aprehensión, se convierte en detención. Por lo tanto, no hemos encontrado nosotros, más allá que me parece importante el artículo, no hemos encontrado una salida jurídica a este artículo. Una salida que lo convierte en constitucional a este artículo. Perdónenos, nos hemos reunido con varios constitucionalistas, con varios penalistas, para buscar la forma de que este artículo se lo incluya. Señora asambleísta, ya ha finalizado su tiempo, por favor. Termino con esto, señora presidenta. Y le agradezco. Por tanto, señores legisladores, ojalá la comisión encuentre un mecanismo para que la aprehensión se la pueda hacer sin orden judicial. Nosotros no lo encontramos, lamentablemente, y sería susceptible inmediatamente por parte de la Corte Constitucional de las observaciones pertinentes. Y lo que queremos es evitar que este esfuerzo que está haciendo el gobierno, la asamblea y obviamente el pueblo ecuatoriano se vea luego frustrado. Finalmente, señora presidenta, en cuanto a la redacción del proyecto de ley, a la técnica legislativa, los artículos más importantes de esta ley no pueden estar contenidos en las famosas disposiciones derogatorias. Los artículos por técnica legislativa que contienen este proyecto deben estar en el articulado principal, pues. No pueden estar en las derogatorias. Que se invierte en la comisión esto, señora presidente, señores legisladores, miembros de la comisión, para cumplir con esta norma básica de la técnica legislativa. Y por cierto, la redacción del proyecto. Mejoramos la redacción, mejoremos la puntuación para lograr que estas leyes que emitimos con debates, con argumentaciones, estén a la altura de lo que realmente queremos todos y cada uno de nosotros, señora presidenta y señores asambleístas. Esto es buscar días mejores para la gente, para que la gente vuelva a vivir sin miedo, para que la gente vuelva a vivir en paz y para que el pueblo ecuatoriano pueda salir económica, social y políticamente adelante. Señora presidenta.